Es un tema del cual están hablando bastante, que hay periodistas que han hecho investigaciones muy profundas. Entraron, básicamente lo que hicieron fue poner @ley antisectas y hicieron una investigación súper exclusiva sobre Tim Ballard y Eduardo Verástegui. Y le salió muy bien la investigación, ¿eh? Han replicado todo lo que yo he denunciado desde el 2023. Bueno, vamos a hablar de las conexiones. Por estas horas hay gente que está haciendo campaña, amigos de Viviana Canosa, que están haciendo campañas a favor de ella y de alguna manera la quieren desligar de toda esta maraña de mentiras que ha dispersado por todos lados, con que está siendo víctima de una operación. Sí, así como lo escuchan. Dicen que están haciendo una operación en su contra y que han utilizado a Tim Ballard para hacerle una cama. Para la gente que no está en Argentina, hacerle una cama es como tenderle una trampa. No quiero que quede algo que no tiene que ver. Le están tendiendo una cama a Viviana Canosa, porque ella es muy ingenua aparentemente y no sabe usar Google, porque si buscan en Google, automáticamente les van a aparecer todas las denuncias de ley antisecta de Tim Ballard, que son muchísimas. Tienen a muchos organismos y al presidente actual, así como lo escuchan. Voy a tratar de construir la historia paso a paso para que ustedes la entiendan. La historia de Tim Ballard comienza con la película de Eduardo Verástegui. Básicamente una película de ciencia ficción que no narra hechos reales. De hecho, los han cambiado, los han alterado. Algunos de esos casos están en la justicia por trata de personas, pero no a favor de Tim Ballard, sino en contra. ¿Por qué? Porque él era el que financiaba la trata. Él era el que ponía todo el dinero para que le consigan chicas, chicos, y era él el que pedía plata para difundir eso, revictimizando y abusando de las víctimas. Ahora, no solo llevaba adelante esta operatoria, sino también se conoció que el tipo llevaba chicas de la fundación y colaboradoras, de la cual, bajo persuasión coercitiva, controlándolas psicológicamente, diciéndole que les escuchaba el teléfono, claro, porque él es un agente de la CIA, que tiene poder, bueno, las sometía, las abusaba sexualmente y las esclavizaba. Estas causas están actualmente en la justicia de Estados Unidos. Cuando yo lo denuncié públicamente no estaban estas causas. Estas causas justo salieron creo que a los meses. Por eso el periodista de Fox News, que está en Utah, especializado en este caso, me empezó a seguir desde entonces porque no se conocían denuncias contra Tim Ballard, más que un artículo de Viz donde narraban que había manejos extraños con respecto a desfalco económico dentro de la fundación de Tim Ballard, que básicamente recaudaban mucho dinero en Estados Unidos, ofreciendo como un servicio on demand de casos reales, donde él ofrecía a los que pagaban mucho dinero una cámara para ver los operativos en vivo, así como lo escuchan. Una vulneración de derechos hacia las víctimas, una vulneración de derechos a todo protocolo de rescate de víctimas de trata. El tipo exponía a las víctimas, inventaba casos de rescate que no existían, o él los dibujaba. Él era parte de la trata. ¿Por qué? Porque no es que documentaba. Él ponía el dinero para que le lleven personas para esclavizarlas. Y de hecho, lo que cuentan muchas víctimas que lo han denunciado, cuentan que en realidad no fueron esclavizadas, que lo que se presentaban eran una pareja de norteamericanos que le pedían chicos y chicas para una fiesta en la playa. Entonces, claro, le decían, che, ¿vamos a una fiesta en la playa? Vamos. Va a haber para tomar gratis. Y él dibujaba de toda esa situación un operativo de rescate de esa gente, pero en realidad no eran víctimas de nada. Entonces, bueno, todo esto está anunciado en la justicia porque le ha hecho mucho daño.
ha culpado ante la justicia a supuestos tratantes, que no eran tratantes, sino que era gente que iba a esos lugares. Y en todo este movimiento salió Eduardo Verástegui, que es un actor que muchos lo señalan como un reprimido homosexual, que tiene prácticas muy homofóbicas. De hecho, yo tengo declaraciones publicadas donde él dice que la fuente de la pedofilia son la gente de la comunidad LGTB. Es una persona que se la vincula a manejos oscuros en una fundación en México, porque es mexicano. Es una persona que se lo vincula supuestamente a una aparente relación con Ricky Martin. Y hay gente que lo conoce muy bien en México que dice, che, pero Eduardo, si vos no eras así, ahora estás diciendo que sos todo lo contrario. Dios, patria y familia, muy raro, muy raro. Así que lo han expuesto y en esta etapa, en esta faceta de actor-productor, logró que le financien una película que supuestamente está basada en hechos reales, que en realidad no está basada en hechos reales, porque la misma fundación de Tim Ballard, cuando se empezaron a levantar las quejas, porque esto era algo insólito lo que estaban mostrando en la película, la misma fundación tuvo que hacer una página donde decía, ¿esto es verdadero? No, esto no es verdadero. Los hechos verdaderos sucedieron así. Es una ficción, es una película ficcionada que no corresponde a la realidad. Tim Ballard tuvo que ser apartado de la fundación por manejos extraños, manejos de esos fondos incorrectos y de otras operatorias que no estaban acorde a los lineamientos de la fundación. Básicamente la fundación es de ellos, es algo familiar, pero como que lo apartaron porque con el tipo a la cabeza había perdido mucho apoyo. Entre ese apoyo estaba el apoyo de Donald Trump, con el cual se reunió, también lo pusieron como una especie de héroe, y es ahí donde los mormones, de la mano de dos productores que son dueños de una productora, Angel Studios, son dos ex mormones que estaban en pelea con Disney, porque a Disney la señalan como la fuente de la perversión de los derechos de la comunidad LGTB, le hacen un juicio porque habían hecho un sistema on demand que le robaban contenido a Disney y lo censuraban. Tenían como una operadora que retransmitía el material, pero ellos le censuraban todo como si fuera como los mormones. Todo el contenido que iba en contra de las doctrinas de los mormones, ellos lo modificaban. Por lo cual Disney le hizo un juicio y se los ganaron, perdieron algo de 67 millones de dólares, y es esta productora mormona la que financia la película de este supuesto héroe mormón que en el medio de todo este rodaje es expulsado de la iglesia mormona por actitudes indecorosas, podríamos decir, por ser un perverso. Lo despiden, lo echan, lo expulsan de esta organización, que es muy raro que te expulsen, ¿eh? Tenés que hacer algo muy malo. Entonces lo expulsan de los mormones y Eduardo Verástegui sigue adelante con este documental que ya por ese entonces ya se conocía que este tipo no era nada de lo que se demostraba, no era ni un héroe, no rescataba a nadie, ya se mostraba que tenía perversión, de que lo habían expulsado de los mormones, así todo como ya tenían el material prácticamente listo y demás, lo que hacen es promocionarlo. Se utiliza la extrema derecha. Todo el aparato de la extrema derecha promociona esta película como la película que nadie quería que se vea. Eduardo Verástegui le miente a la sociedad y al mundo diciendo que había llevado ese proyecto y esa película terminada a Netflix, a un montón de productoras, y que nadie la quería comprar porque revelaba algo que nadie quería hablar. Por supuesto, era toda una falacia, ¿no? Total mentira. Nadie quería comprar la película porque era una porquería. Básicamente era una porquería la película. Entonces, lo que hace, logra que este estudio lo financie, bueno, a través del ala más extrema, radical, de la extrema derecha, donde hay muchas organizaciones coercitivas
metidas que están vinculadas a la trata y que le convenía también mentir sobre la trata y direccionar a la gente, a la sociedad, la mirada hacia una trata que no existe, sino que se da de otra manera, mucho más cotidiana, y que lo señala a ellos. Les convenía que la gente diga, uy, esto es la trata, mirar para otro lado y de alguna manera sacarse las miradas de encima, que es lo más habitual, otro tipo de trata. Bueno, es ahí donde Verástegui le mete esto de que estaba siendo perseguido, de que él iba a revelar la verdad sobre esto, sobre aquello. La verdad que Eduardo Verástegui nunca rescató a nadie, nunca luchó contra ninguna organización tratante, todo lo contrario. Se menciona que Eduardo Verástegui pertenecía a los Legionarios de Cristo, una organización coercitiva de índole católica, donde su líder fue culpado por pederastía, el sacerdote Maciel, el cura Maciel. Hay fotos venerándolo. Bueno, es así donde Verástegui, todo el grupo radical de Verástegui, participa de estas actividades de los legionarios de Cristo. Les estoy haciendo una historia resumiendo todo esto, pero básicamente cuando expuse todo lo que había detrás de este fenómeno, que robaron un montón de dinero, porque a todos los adeptos de estas organizaciones coercitivas los obligaron a comprar tickets que eran como donados, porque le decían que comprando esos tickets iban a ayudar a rescatar niños. La verdad que nunca rescataron a nadie con ese dinero. Lo que hizo Eduardo Verástegui es impulsar su propia candidatura en México como presidente y ni siquiera aprobaron su candidatura, porque le faltaban papeles, estaba falto de papeles Verástegui. Por lo cual no pudo hacer ni eso. Así todo sigue muy ligado a la extrema derecha. Es así como en las reuniones de Donald Trump él está, como estaba Tim Ballard. Es así como se juntó con Milei antes de ser electo. Firmaron una especie de convenio con Milei. Voy a buscar las fotos de ese momento. Bueno, acá van a poder ver todas las fotos. Si ustedes hacen una simple búsqueda de Google, van a encontrar todas las fotos de Milei con Verástegui en reiteradas oportunidades, firmando convenios que supuestamente iban a hacer para luchar la trata. Lo van a ver con Trump también. Han hecho un lobby espectacular con esta película, meterse en políticas internas de varios países. Verástegui le pidió a varios países, a varios mandatarios, que lo reciban con honores cuando iban a proyectar esta película que es una basofia. Aquí en Argentina, cuando se levantó esa película, estaba el gobierno de Fernández, que es un gobierno totalmente contrario a lo que es la extrema derecha, y yo en ese momento pude hablar con las autoridades y alertarlos sobre esto. Las autoridades no fueron parte de todo este circo, sí lo recibieron la gente que está actualmente en el gobierno que gobernaba otros lugares, ¿no? Es así como firmaron convenios con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es gobernada por el PRO, por Macri, los Macri, la gente que está con Milei hoy en día. Lograron firmar un convenio con Tim Ballard y demás. Acá lo pueden ver, para que no les quede duda que yo no miento. De hecho, yo envié un email a la gente del Ministerio Público Fiscal. Se hicieron los distraídos, miraban para otro lado. Se hicieron los distraídos que no vieron, no leyeron nada. Pero bueno, la justicia porteña y la Fundación Operation Underground Railroad se prestarán asistencia mutua en casos relativos a la trata de personas. O sea, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma le pidió ayuda a un tratante, a un abusador serial de mujeres, que los ayude a desbaratar organizaciones coercitivas tratantes. O sea, un delirio total que la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires haya hecho esto. Pasa el tiempo y nosotros sabíamos que este gobierno estaba más que en contra de la trata de personas, que estaba jugando a favor de la trata de personas. La cuestión es que Milei apenas asume, cambia el organigrama del Estado. El Comité de Lucha contra la Trata, que estaba funcionando muy bien hasta ese momento, que dependía del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente de forma directa, lo pasan a la esfera del Ministerio de Seguridad.
Lo disminuyen de grado de prepo, sin una ley, sin nada. Lo disminuyen y lo pasan a la esfera del Ministerio de Seguridad, dependiente de Patricia Bullrich. Un cambio importante donde despidieron a las autoridades que estaban en ese momento. Esto suele suceder porque son como puestos políticos que funcionan de la mano de los que son elegidos, las autoridades que son electas en ese momento. Echaron a agentes nacionales que articulaban acciones contra la trata. Bueno, la decisión tomada por la cartera en manos de Patricia Bullrich debilita la lucha contra un delito que en Salta afecta sobre todo en la zona rural donde hay esclavitud laboral. Bueno, acá lo que hablan es que desvincularon, desconstruyeron toda la estructura que había, la desarticularon y pasaron la esfera del comité de lucha, la pasaron de esfera del comité del Poder Ejecutivo a el ministerio de Patricia Bullrich. Con esto, al despedir y desarticular todo esto que estaba funcionando bastante bien, ya se veía una clara intenciones de ir en contra de la lucha contra la trata de personas. Porque hay un dicho que dice, si funciona bien, no lo toques, déjalo como está. Y estaba funcionando bien el comité de lucha contra la trata. Pero raramente lo destruye Milei y lo achica y lo pasa a la esfera de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich pone al frente del comité de lucha contra la trata a la secretaria, a la mano derecha de Eduardo Verástegui, que era parte de este grupo extremista de Legionarios de Cristo. Bueno, por lo menos se ve que participa de las marchas, de la oración, del rosario, que es Verónica Stoller. Bueno, ¿quién es Verónica Stoller? Directora del Comité de Lucha contra la Trata. Miren la fecha, 30 de junio del 2024. Le estoy narrando toda la historia cronológicamente y muy bien. Mientras la desaparición de Loan Peña conmueve al país, el gobierno de Milei ostenta en un cargo muy sensible a esta funcionaria antiderechos. ¿Por qué es antiderechos? Porque era el grupo de Verástegui, de este grupo extremista vinculado a los Legionarios de Cristo, donde estaban en contra del movimiento LGTB, vinculaban de forma directa a la pedofilia a la gente de la comunidad LGTB. Y ahí es donde entra el juego con Viviana Canosa, ¿no? Que tiene ese mismo pensamiento y trata de señalar a gente de la comunidad LGTB como abusadores, pedófilos, tratantes. Bueno, básicamente este grupo tiene la misma mirada, que la realidad que no tiene experiencia en la lucha contra la trata, más de haber hablado en alguna oportunidad sobre el tema con Verástegui, que es un gran lucrador del tema con la fundación, ¿no? Recuerden que antes el comité de lucha dependía de la Alameda, de la gente de Alameda, que estaba desde hace mucho tiempo denunciando a talleres clandestinos con el tema de la trata y demás. Esta persona no tiene nada de experiencia. Bueno, acá habla de cómo la pusieron. Llegó al cargo en marzo, luego de que el gobierno desplazara a Gustavo Vera de la coordinación del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata. En su cuenta LinkedIn, Stoller detalla además que entre 2021 y 2023 fue directora de comunicación y prensa de la gira contra la trata, que encabezó Verástegui por la región promocionando la película Sonido de Libertad. Esto significa que incluso escribió sobre el film en el diario La Nación, donde suele escribir columnas. Durante sus años de activismo religioso, Verástegui tejió alianzas con diversos políticos conservadores de Estados Unidos y México. Incluso en 2020, el mismo Donald Trump lo reclutó como asesor de la Casa Blanca para políticas relacionadas con la comunidad latina en ese país. En julio de 2021, Verástegui fue invitado como orador en la Conferencia Política de Acción Conservadora, la CEPAC, donde también fue Milei, por eso están unidos. Y bueno, es aquí donde están en las mesas. Incluso hace una semana, que fue esto, una semana, unos días más, que fue esta reunión de la CEPAC, donde Milei fue para sacarse una foto con Trump. En la mesa estaba junto con Verástegui. Nombran como encargada del Comité de Lucha contra la Trata a una de las principales secretarias de Eduardo Verástegui. ¿Qué tiene que ver con esto? Verástegui está con Tim Ballard. Hizo la película y basó todo el dinero que tiene en inflar la figura y narrar una historia mentirosa llena de falacias sobre Tim Ballard y su supuesta lucha heroica. Tim Ballard firmó convenios en el último tiempo
no solo con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino también con el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Este tema comenzó porque hay periodistas que están operando a favor de Canosa diciendo que ella es una víctima de todo esto, que se lanzó a hacer una denuncia muy loca, sin pruebas, basada en que este tipo le llenó la cabeza, la manipuló y de alguna manera la utilizó para una operación de tráfico de influencias. ¿Qué dice Viviana Canosa? Que se reunió con Tim Ballard, que es un héroe, que es un héroe de la película de Sonido de Libertad, que él sabe dónde está Loan, que puede ayudar, que quería entrar a la prisión para ver a un imputado por entorpecer la causa de Loan, que es parte de la fundación de Tim Ballard, justamente, y que llamó al gobernador, llamó a la gente de seguridad, que querían que lo reciban. Y en esta entrevista, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explica por qué ella no lo recibió a Tim Ballard y no le dio atención a lo que le pedía Viviana Canosa. Vamos a escuchar lo que decía ayer. Que efectivamente fue en su momento protagonista de lo que después fue una película muy dura que se llama Sound of Freedoms, Gritos de Libertad, o Sonidos de Libertad. Después tuvo una conducta terrible. Tiene 23 causas de abuso y fue echado de todas las organizaciones contra la trata de las que había sido parte. Entonces, por responsabilidad, yo trabajo para proteger a las víctimas de trata. Y el señor Tim Ballard se aprovechó en 23 oportunidades, se aprovechó de gente, de mujeres que las llevaba, las ponía como pantalla para un procedimiento de trata y después las abusaba o intentaba abusarlas. Tiene 23 denuncias. Entonces, yo cuido mi gobierno, nosotros no lo recibimos a Tim Ballard. Yo hablé con el director de la película, Eduardo Verástegui, que lo echaron de la organización justamente por esta conducta. Y además de eso, nosotros... él quería verlo al presidente y le dijimos al presidente que no, porque el gobierno no puede recibir a un abusador. Si él en un momento fue héroe, pero después fue abusador. Entonces, nosotros conocemos muy bien al equipo que hizo esa película, lo conocemos a Verástegui. Yo tengo en mi equipo de trata a una de las personas más reconocidas internacionalmente y que fue la que produjo esa película, que se llama Verónica Toller, que es la referente de trata en este ministerio. Entonces, nosotros, digamos, la información, lamentablemente, que tiene Viviana Canosa, es una información errónea, errada, está diciendo cosas que no sabe la razón por la que nosotros no lo recibimos. Lo que dice Loan es inverosímil, es imposible que ese señor tenga alguna información. Él quiso meterse, porque lo habían echado de la organización donde estaba, quiso meterse acá y no lo dejamos. ¿Cuál es la hipótesis que tienen sobre lo que pasó con Loan? Bueno, es una hipótesis muy, muy clara, porque eran pocas personas que saben lo que pasó, hicieron un pacto de silencio y ninguno habló. Lamentablemente pasó en el campo, con lo cual no hay una cámara, no había, digamos, nadie quebró ese pacto de silencio, porque de las personas que estaban ahí, digamos, por lo menos 4 o 5 saben exactamente qué pasó. Decidieron, les caerá la peor de las condenas por haber encubierto este hecho, y bueno, pasó el tiempo. La jueza pensaba que alguno iba a hablar y eso no ha pasado hasta ahora, pero eso está ahí, está en el medio de un campo con muy poca gente que podía haber visto por la trayectoria que hizo Loan. Ellos saben, ellos esperemos que no se lleven, como ha pasado en otros casos argentinos, el secreto a su muerte y que realmente hablen.
Pero es un tema que se sigue desde el Ministerio de Seguridad. Sí, se sigue, por supuesto. Nosotros tenemos un equipo acompañando a la jueza permanentemente. Porque Viviana Canosa quiso instalar que al Ministerio de Seguridad no le importa el caso Logan. Bueno, a ver, eso es totalmente falso. Los investigadores del caso Logan son fuerzas federales. Nosotros tenemos un encargado, un subsecretario que está encargado del tema y que lo sigue permanentemente y que tiene contacto permanente con la jueza, y tenemos nuestro sistema de búsqueda de personas que está en permanente contacto. Es decir, nosotros estamos totalmente activos. Lo que pasa es que ya está claro que ahí hubo, como le dije, lo vuelvo a repetir, un pacto de silencio entre personas que no han dicho qué hicieron con Logan. Lo más llamativo de esto, que desde el año 2023 yo vengo alertando a las autoridades sobre Tim Ballard y Verástegui. Y todos siguieron haciendo de las suyas sin darle atención a las alertas importantes que le estábamos dando. De hecho, cada vez que han firmado un convenio, yo me he puesto en contacto con las autoridades y nunca dieron respuesta. Nunca. Ahora, lo más llamativo es cómo Patricia Bullrich quiere despegar al socio de Tim Ballard, que es Eduardo Verástegui, de la acción, ¿no? Ellos dicen, no, eso no tiene nada que ver, no. Son socios. Eduardo Verástegui es el socio de Tim Ballard. Han estafado públicamente a la gente, vendiendo una ficción, diciéndole que ayudaban a las víctimas de trata. Esto es una gran mentira. Verástegui no ayuda a nadie. Esta persona que dice Patricia Bullrich, que es una persona internacionalmente reconocida, no la conoce nadie a Verónica Toller. Yo no la conocía. La gente que estamos en la lucha contra la trata, no la conoce nadie a esta mujer. Nadie. Era colaboradora de Verástegui. Eso es el único mérito que tiene. Y en base a eso la acomodaron en este puesto. Pero si vamos a ser sinceros, no es una persona reconocida internacionalmente, que haya participado del caso, es una persona que creo que, si ustedes la googlean, creo que toda su experiencia se remonta a 4 o 5 años atrás, con toda la furia, dando charlas. Viene del ala dura, como les dije, de los Legionarios de Cristo, quizás del Opus Dei. Tienen una visión sesgada y conspiranoica, porque claramente creen en todas estas versiones conspiranoicas que promueve Verástegui sobre la trata. Han puesto al frente de una lucha a una persona que está de acuerdo con todo esto, porque Verástegui es un conspiranoico. Entonces, de alguna forma, Patricia Bullrich intenta despegarse del asunto, pero en realidad están todos pegados. Están todos pegados. Han puesto, por orden de Milei o quien sea, han puesto a esta señora, que es del equipo de Tim Ballard y de Verástegui, al mando de la lucha contra la trata en Argentina. Es un delirio, ¿se dan cuenta? Ahora, por supuesto que el gobierno se va a desvincular de Verástegui, Tim Ballard, va a intentar salir de esto lo más airoso posible. Pero claramente tienen responsabilidad. ¿Cómo han firmado convenio con una organización de este tipo que está siendo juzgada por delitos atroces en contra de las víctimas? Le están dando una patada en el culo a Tim Ballard para no quedar pegados. Ahora, el único responsable de todo era Tim Ballard. No Verástegui, no Milei, no Bullrich, no Contegrán, no el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma que firmó los convenios. En realidad son todos culpables, porque yo los advertí públicamente. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.